Capítulo cuarto. Dan TT 1. A medida que la hora del bebé se acercaba, Susana Dean miraba a su alrededor, contando una vez más sus enemigos como le habían enseñado Roland. No debes desenfundar hasta que no sepas cuántos tienes en tu contra, o si estás convencida de que no podrás averiguarlo, o si has decidido que te ha llegado la hora de morir. Susana deseó no tener que enfrentarse, además, a ese casco que llevaba puesto, que se entrometía en sus pensamientos. Sin embargo, fuera lo que fuese, ese artilugio no parecía alterarse con el esfuerzo que estaba haciendo Susana por contar a los presentes para la llegada del chaval de Mia. Y eso estaba bien. Allí estaba Zaire, el hombre al mando, el ampón con una de esas manchas rojas latiendo en el centro de la frente. Estaba Scouter, el médico entre las piernas de Mia, preparándose para oficiar el parto. Zaire le había dado una paliza al doctor cuando éste había mostrado demasiada arrogancia, aunque seguramente no suficiente para interferir en su eficiencia. Había otros 5 ampones además de Zaire, pero Susana solo distinguió 2 nombres. El que tenía la parte inferior de los carrillos como un bulldog y la barriga caída era Aber. Junto a Aber había un ser con aspecto de pájaro, con la cabeza de plumaje marrón y los maliciosos ojos de un ave rapaz. El nombre de esa criatura era Jay, o puede que fuera G. Eso hacía un total de 7, todos armados con una especie de pistolas automáticas en agarraderas. La de Scouter asomaba por debajo de su bata blanca cada vez que se agachaba. Susana ya se había adjudicado esa para ella. Había otros 3 seres pálidos y vigilantes con aspecto de humanoide, más allá de donde estaba Mia. Estos, envueltos en auras de color azul oscuro, eran vampiros. Susana estaba bastante segura. Debían de ser los que Callahan llamaba tipo 3. El padre se había referido en una ocasión a ellos como tiburones. Con esos hacían 10. 2 de los vampiros llevaban bas. El tercero llevaba una especie de espada eléctrica que en ese momento estaba apagada y no era más que una mecha de luz parpadeante. Si conseguía hacerse con la pistola de Scouter, cuando la consigas, cariño, se corrigió, había leído el poder del pensamiento positivo y creía todo lo que había escrito en el reverendo Perle. Iría primero a por el hombre con la espada eléctrica. Dios sabe cuánto daño podría infligir un arma así, aunque Susana Dean no quería averiguarlo. También había una enfermera con la cabeza de una enorme rata marrón. El latiente ojo rojo en el centro de su frente hizo pensar a Susana que la mayoría de los demás ampones llevaban máscaras humanizadas, seguramente para no asustar a sus presas cuando iban por las aceras de Nueva York. Quizá no tuviera aspecto de ratas sin la máscara, aunque Susana estaba bastante segura de que ninguno de ellos se parecía a Robert Goulet. La enfermera con la cabeza de rata era la única presente que no llevaba un arma visible para Susana. Eran 11 en total, 11 en esa enorme y casi desierta enfermería que no estaba, se sentía bastante segura de ello, bajo el municipio de Manhattan, y si los iba a poner en su lugar, tendría que ser mientras estuvieran ocupados con el bebé de Mia, su querido chaval. «Ya llega, doctor», gritó la enfermera con excitación nerviosa. Ya llegaba. Susana dejó de contar cuando el dolor más intenso seguía recorriéndola. Las recorría a ambas, las quemaba. Gritaron a dúo. Scouter estaba ordenando a Mia que empujara ya. Susana cerró los ojos y también empujó, porque también era su bebé, o lo había sido. Cuando sintió que el dolor emanaba de ella como el agua absorbida en remolino por sumidero oscuro, experimentó la pena más honda que hubiera sentido jamás.
porque era el bebé de Mia lo que se estaba vertiendo, las últimas frases de un mensaje viviente cuya transmisión era, en cierto modo, el porqué de la creación del cuerpo de Susana. Se estaba acabando, fuera lo que fuese que ocurriera a continuación, esa parte se estaba acabando y Susana Dean dejó escapar un grito con una mezcla de alivio y lamentación, un grito que era en sí mismo una canción. Entonces, antes de que empezara el horror, algo tan terrible que lo recordaría hasta el último detalle, como si estuviera bajo un destello de luz brillante, hasta el día de su entrada en el claro, sintió una manita caliente que la agarraba de la muñeca. Susana volvió la cabeza, moviendo con ella el desagradable peso del casco. Podía oírse respirar con dificultad. Su mirada se encontró con la de Mia. Mia separó los labios y pronunció una sola palabra. Susana no la escuchó por los gruñidos de Scooter. En ese momento estaba agachado, mirando con detenimiento entre las piernas de Mia y sosteniendo los forces a la altura de la frente. Aun así, sí la escuchó y entendió que Mia estaba intentando cumplir su promesa. «Te liberaré si hay oportunidad», le había dicho su raptora, y la palabra que Susana escuchó en ese momento mentalmente y que leyó en los labios de la parturienta fue «Chassit». «Susana, ¿me escuchas?» «Te escucho muy bien», respondió Susana. «¿Y entiendes nuestro pacto?» «Sea, te ayudaré a salir de esta con tu chaval, si puedo, y... mátanos, si puedes», terminó diciendo la voz con furia. Jamás la había escuchado a un volumen tan alto. En parte había ocurrido por el cable que las unía. Susana estaba segura de ello. «Dilo, Susana, hija de Dan. Os mataré a los dos si tú...». Dejó de hablar en ese momento. Sin embargo, Mia parecía conforme y eso estaba bien, porque Susana no podría haber seguido adelante si sus vidas hubieran dependido de ello. Su mirada se había topado con el techo de aquella vasta habitación, sobre los pasillos de camas que estaban en medio, y allí vio a Eddie y a Roland. Se les veía borrosos, flotando y entrando y saliendo del techo, mirando hacia abajo, a ella, como peces fantasmales. Un nuevo dolor, pero no fue tan intenso, sentía cómo se les tensaban los muslos, le presionaban, aunque parecía algo alejado, sin importancia. Lo que importaba era si estaba viendo en realidad lo que veía. Podía ser que su agotamiento mental, su deseo de que la rescataran, hubiera generado esa alucinación para consolarla. Prácticamente lo creía. Podría haberlo creído de no haber estado los dos hombres desnudos rodeados por un extraño conjunto de basura flotante, un cartoncito de cerillas, un cacahuete, cenizas, un penique y una alfombrilla. Por Dios, una alfombrilla de coche con la palabra Ford impresa. «Doctor, veo la cabeza». Se oyó un chillido ahogado cuando el doctor Scooter, para nada un caballero, le dio un codazo en absoluto ceremonioso a la enfermera ratita para apartarla, y se agachó para situarse e incluso más cerca de la coyuntura de los muslos de Mia, como si pretendiera sacarle el chaval con los dientes. El ser con aspecto de halcón, Jay o G, estaba hablando con el que se llamaba Aber, en algún dialecto, con tono emocionado y zumbante. «Están ahí de verdad», pensó Susana. «La alfombrilla lo demuestra». No estaba segura de por qué lo probaba la alfombrilla, pero sabía que así era, y pronunció la palabra que Mia le había dicho: «Chassit». Era una contraseña, abriría al menos una puerta y puede que muchas. A Susana no se le pasó por la cabeza plantearse si Mia le había dicho o no la verdad. Estaban unidas no solo por el cable y los cascos, sino por el acto más primitivo y mucho más intenso del alumbramiento. No, Mia no había mentido. «Empuja, por el amor de Dios, mala puta vaga». Scooter estuvo a punto de aullar y Roland y Eddie desaparecieron a través del techo para siempre, como si los hubieran barrido de un soplo. Por lo que sabía Susana, habían desaparecido. Se puso de lado.
Sintió cómo se le pegaba el pelo a la cabeza, en mechones, consciente de que su cuerpo estaba transpirando a chorros. Se acercó un poco más a Mia, un poco más cerca de Scooter, un poco más cerca de la rayada y oscura culata del arma automática de Scooter. «Estate quieta, hermanita, escúchame, te lo ruego», dijo en un tono de los zampones y le tocó el brazo a Susana. La mano era fría y fofa, cubierta de toscos anillos. La caricia le puso la piel de gallina. «Esto se habrá acabado en un minuto y luego todos los mundos cambiarán, cuando éste se una a los disgregadores de tronido». «Cierra el pico, Straw», soltó de pronto a Ver y empujó hacia atrás a quien podría haber prestado consuelo a Susana. Luego se volvió con ansia hacia la parturienta. Mia arqueó el cuerpo hacia atrás, gimiendo. La enfermera, con cabeza de rata, puso las manos sobre las caderas de Mia y las volvió a bajar con delicadeza hacia la cama. Nena mala, empuja con esa barriguita». «Que te den por culo, puta», gritó Mia, y mientras tanto Susana sintió una ligera punzada de dolor. Eso fue todo. La conexión entre ellas estaba desapareciendo. Cobrando fuerzas para concentrarse por su cuenta, Susana gritó al pozo de su propia mente. «Oye, mujer de Positronic, ¿sigues ahí?» «El vínculo está apagado», dijo la agradable voz femenina. Como en ocasiones anteriores, habló en la cabeza de Susana, pero a diferencia de otras veces, parecía un hilo de voz no más amenazante que las ondas radiofónicas que se oyen mal debido a alguna interferencia atmosférica. «Repito, el vínculo está apagado. Esperamos que piense en North Central Positronic para todas sus necesidades de fortalecimiento mental. Y en Sombra Corporation, líder en comunicación de mente a mente desde los 10.000. Se escuchó un castañeo con un bip, bip en las profundidades de la mente de Susana, y luego el vínculo desapareció. No se trataba únicamente de la ausencia de esa voz femenina, en extremo agradable. Era todo. Sintió como si la hubieran dejado salir de una trampa dolorosa que le comprimía el cuerpo. Mia volvió a gritar y Susana soltó un chillido. En parte lo había hecho porque no quería que Saire y sus colegas supieran que el vínculo entre ellas se había roto. En parte fue verdadera pena. Había perdido a una mujer que se había convertido, en cierta forma, en su hermana. «Susana, Sus, ¿estás ahí?». Empezó a apoyarse sobre los codos al escuchar esa nueva voz. Durante un instante olvidó a la mujer que estaba a su lado. Ese había sido... «¿Jake? ¿Eres tú, cielo? ¿Verdad? ¿Me escuchas?» «Sí», gritó Jake. «Al fin, Dios, no parabas de gritar y por eso no podía localizarte». La voz se cortó, pero no antes de que ella pudiera escuchar la fantasmal matraca de un tiroteo distante. ¿Jake estaba disparando a alguien? Susana creía que no, creía que alguien le estaba disparando a él. 2. «Ahora», gritó Scooter, «ahora, Mia, empuja, por tu vida, con todas tus fuerzas, empuja». Susana intentó acercarse más a la otra mujer. «Oh, estoy preocupada y quiero consuelo. Mira lo preocupada que estoy. Preocupada y quiero consuelo. Eso es lo que quiero». Pero el que se llamaba Straw volvió a ponerla en su sitio. El cable de acero segmentado se balanceó y se extendió entre ellas. «Mantén las distancias, puta», dijo Straw, y por primera vez Susana pensó en que iba a conseguir hacerse con la pistola de Scooter o con cualquier pistola. Mia volvió a chillar, le gritaba a un extraño dios en una extraña lengua. Cuando intentó levantar la cintura de la camilla, la enfermera, Alia, Susana creía que el nombre de la enfermera era Alia, volvió a obligarla a bajar y Scooter soltó un breve y cortante grito como de satisfacción. Apartó los forces que había sostenido hasta ese momento.
¿Por qué haces eso?, preguntó Zaire. Las sábanas que Mia tenía bajo las piernas separadas estaban en ese momento empapadas en sangre y el jefe parecía aturullado. «No los necesitamos», respondió Scooter con toda tranquilidad. «Ha nacido para tener niños. Podría tener 12 del tirón y no perder ni uno. Aquí llega. Más fantástico imposible». Scooter hizo el gesto de coger la palangana más bien grande que estaba sobre la otra cama, pero decidió que no tenía bastante tiempo y deslizó sus manos rosadas y desprovistas de guantes entre los muslos de Mia. Esta vez, cuando Susana se esforzó por acercarse a Mia, Stroud no la detuvo. Todos ellos, los ampones y vampiros por igual, estaban contemplando la última fase del nacimiento con total fascinación, la mayoría de ellos agrupados a los pies de las dos camas que habían juntado para hacer una. Stroud seguía cerca de Susana. El vampiro con la espada de fuego acababa de ser degradado. Susana decidió que Stroud sería el primero. «¡Una vez más!», gritó Scooter. «¡Por tu bebé!». Al igual que los ampones y los vampiros, Mia había olvidado a Susana. Sus ojos heridos y llenos de dolor estaban clavados en Zaire. «¿Puedo detenerlo, señor? Por favor, diga que sí, aunque solo sea durante un tiempo. ¿Puedo tenerlo?» Zaire la cogió de la mano. La máscara que cubría su verdadero rostro sonrió. «Sí, querida mía», respondió. «El chaval será tuyo durante años y años. Tú empuja ahora por última vez». «Mía, no creas sus mentiras», gritó Susana, pero el grito no llegó a ninguna parte. Era posible que eso fuera lo mejor. Lo mejor era que, de momento, la olvidase por completo. Susana orientó sus pensamientos en una nueva dirección. Jake, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Eso no era buena señal. «Por favor, Dios, haz que siga vivo». A lo mejor es que está ocupado, escapando o escondiéndose, luchando. El silencio no significa necesariamente que esté... Mia soltó una sarta de obscenidades al tiempo que empujaba. Los labios de su vagina, ya distendida, se separaron aún más. Manó un nuevo borbotón de sangre y ensanchó la mancha en forma de delta de la sábana que tenía debajo. Y entonces, a través del mar carmesí, Susana vio una coronilla en blanco y negro. Lo blanco era piel, lo negro era pelo. La mancha en blanco y negro empezó a retirarse hacia el carmesí y a Susana se le ocurrió que el bebé estaba regresando a su interior, porque no estaba del todo listo para llegar a este mundo. Pero Mia ya estaba harta de esperar. Empujó con toda su considerable fuerza, con las manos levantadas sobre los ojos, hechas un puño apretado y tembloroso, con los ojos entrecerrados y enseñando los dientes. Le latía una vena de forma alarmante en el centro de la frente. Otra sobresalía de su cuello. «¡Ah!», gritó. «¡Comala, precioso bastardo! ¡Ven, ven!». «Dan Tete», murmuró Jay, el ser con aspecto de halcón, y los demás lo captaron como una especie de susurro reverencial. «Dan Tete, comala, Dan Tete». La llegada del dios niño. En esta ocasión, la cabeza del bebé no solo dio un cabezazo, sino que avanzó con rapidez. Susana vio unas manos apoyadas sobre el pecho salpicado de sangre, unos puñitos que temblaban, llenos de vida. Vio unos ojos azules, abiertos de par en par, y vislumbrantes por su vivacidad y su semejanza con los de Roland. Vio unas pestañas negras como el hollín, pequeñas perlitas de sangre, las ornamentaban las mejores galas de un salvaje recién nacido. Susana vio, y jamás lo olvidaría, que el labio inferior del bebé quedaba atrapado durante un instante por el labio interno de la vulva de su madre. La boca del bebé quedaba abierta por un momento y dejó al descubierto una perfecta hilera de dientes en la mandíbula inferior. Eran dientes, no colmillos, sino dientes perfectos. Aun así, verlos en la boca de un recién nacido dio escalofríos a Susana.
Lo mismo le ocurrió con la visión del pene del chaval, que era desproporcionadamente grande y estaba del todo erecto. Susana calculó que era más largo que su dedo meñique. Aullando de dolor y triunfo, Mía se levantó apoyándose en los codos, con los ojos saliéndose de las órbitas y lágrimas que emanaban a borbotones. Se estiró y tomó la mano de Zaire con puño de hierro mientras Scooter agarraba con destreza al bebé. Zaire soltó un grañido y trató de zafarse, aunque también podría haber intentado, zafarse de un ayudante del sheriff de Oxford, Mississippi. El canturreo se había acallado y se produjo un momento en silencio chocante. En él, el agudizado oído de Susana captó con toda claridad el sonido de los huesos que crujían en la muñeca de Zaire. ¿Está vivo?, le chilló Mía a la cara sorprendida de Zaire. Le salían escupitajos de los labios. «¡Puñetero hijo de puta! ¡Dime si mi chaval está vivo!». Scooter levantó al chaval hasta que ambos quedaron cara a cara. Los ojos color avellana del médico se encontraron con los azules del bebé. Y mientras el chaval permanecía agarrado por Scooter con el pene apuntando de modo desafiante hacia arriba, Susana distinguió con claridad la marca carmesí en el talón izquierdo del bebé. Era como si alguien hubiera sumergido ese pie en sangre antes de que la criatura abandonase el útero de Mía. En lugar de dar un cachete en las nalgas al pequeño, Scooter inspiró hondo y echó el aliento al chaval justo en los ojos. El chaval de Mía parpadeó con una sorpresa cómica y sin duda humana. Él mismo inspiró hondo, aguantó la respiración durante un rato y luego volvió a soltarla. Podría ser el rey de reyes o el destructor de los mundos, pero se había embarcado en la vida como tantos otros antes que él, berreando con indignación. Mía rompió a llorar de alegría al escuchar el llanto. Las criaturas diabólicas reunidas en torno a la madre primeriza eran sirvientes del rey carmesí, por eso no los hacía inmunes a lo que acababan de presenciar. Empezaron a aplaudir y a reír. Susana no se sintió ni lo más mínimo disgustada por unirse a ellos. El bebé miró a su alrededor por el ruido, con expresión de claro asombro. Mientras lloraba, con las mejillas empapadas de lágrimas y un transparente moco colgándole de la nariz, Mía alzó los brazos. «Dámelo», gimoteó. También gimoteó Mía. «Hija de nadie y madre de uno. Dejad que lo coja en brazos, os lo ruego. Dejadme que agarre a mi hijo. Dejadme tomar a mi chaval en brazos. Dejadme a mi tesoro». El bebé volvió la cabeza al escuchar la voz de su madre. Susana habría dicho que algo así era imposible, pero claro está. También habría dicho que era imposible que un niño naciera tan despierto, con la boca llena de dientes y el pene erecto. Aun así, en todos los demás aspectos, el bebé le parecía totalmente normal. Regordete y bien formado, humano y por ello encantador. Estaba la marca roja del talón, sí, pero ¿cuántos niños normales en todo lo demás nacían con alguna marca de nacimiento? ¿Acaso su propio padre no había nacido con las manos rojas, según la leyenda familiar? Esa marca ni se veía, a menos que el niño fuera a la playa. Mientras sostenía todavía recién nacido a las alturas de su cara, Scooter miró a Zaire. Se produjo una pausa momentánea durante la que Susana podía haberse hecho con facilidad con la pistola automática de Scooter y ni siquiera pensó en hacerlo. Había olvidado el grito telepático de Jake. También había olvidado la extraña visita de Roland y de su marido. Estaba tan embelesada como Jay, Stowe, Aber y todos los demás, embelesadas en ese momento de la llegada de un niño a un mundo agotado. Zaire asintió con silencio, de forma casi imperceptible, y Scooter bajó al niño. Mordred, que todavía manoteaba y que todavía seguía mirando hacia un lado, buscando a su madre, hasta los brazos expectantes de Mía. Mía le dio
la vuelta enseguida para poder mirarlo y Susana se le heló el corazón de la desesperación y terror, porque Mía se había vuelto loca. Se veía en el brillo de sus ojos, se veía en la forma en que conseguía roncar y sonreír al tiempo que la baba sonrosada y espesa por la sangre de la lengua mordida le corría por la barbilla, pero en lo que más se apreciaba era en su risa triunfante. Tal vez volviera a recuperar el juicio en unos días, pero... La muy zorra no va a volver nunca más, dijo Deta, con algo de lástima. Haber llegado hasta aquí y luego esta puta mierda ha acabado con ella. Te acaba y tú lo sabes como yo. Oh, es tan precioso, cantó con suave voz Mía. Oh, mirad esos ojillos azules, esa piel tan blanca como el cielo antes de la caída de las primeras nieves en la tierra ancha. Oh, mirad esos pezones, qué bayas tan perfectas son. Mirad ese capullo y esas pelotas tan suaves como melocotones frescos. Miró a su alrededor, primero a Susana, paseó la mirada por el rostro de Susana sin reconocerla en absoluto, y luego a los demás. Mirad a mi chaval, desgraciados bastardos, mi preciosidad, mi bebé, mi niño. Les gritó Mía, les exigió riendo con sus ojos de loca y chillando con la boca torcida. Mirad por lo que he renunciado a la eternidad, mirad a mi Mordre, miradle muy bien, porque no volveréis a ver a otro como él. Resollando con dificultad, cubrió el rostro sanguinoliento y sorprendido del bebé de besos, y se embadurnó la boca hasta parecer una borracha que hubiera intentado pintarse los labios con carmín. Se reía y besaba la papada regordeta de su niño, los pezones, el ombligo, la empinada punta del pene y levantándolo cada vez más alto con sus brazos temblorosos, mientras el niño, a quien llamaba Mordred, le dedicaba esa cómica mirada de asombro. Le besó las rodillas y luego los piececitos. Susana escuchó la primera succión en ese cuarto. No era de la boca del bebé, en el pecho de su madre, sino la boca de Mía en cada uno de los deditos perfectos de su bebé. 3. Tu niño es la maldición de Midin, pensó Susana con frialdad. Si no hago nada más, podría agarrar la pistola de Scooter y disparar. Eso me llevaría un par de segundos. Teniendo en cuenta su velocidad, su asombrosa velocidad de pistolera, seguramente lo conseguiría, pero vio que era incapaz de moverse. Había imaginado muchos finales para este canto de la obra, pero... no la locura de Mía, eso nunca, y la había pillado del todo desprevenida. Se le pasó por la cabeza que, de hecho, tenía suerte de que el vínculo de positrones que se hubiera cortado cuando había ocurrido, de no haberse cortado podría estar tan loca como Mía. Y ese vínculo podría volver. Hermana, ¿no crees que sería mejor que te movieras mientras todavía puedes? La cuestión es que no podía, estaba paralizada por el asombro, abyugada. Basta ya, le soltó Zaire con brusquedad. Tu misión no es pegarle sorbetones. Si quieres quedártelo, date prisa. Dale de mamar, o tengo que llamar a una nodriza. Hay muchas que darían los ojos por tener esta oportunidad. Jamás, en toda tu vida, gritó Mía riendo, pero bajó el niño hasta su pecho y con gesto impaciente se apartó el canesú de la sencilla túnica blanca que llevaba para descubrirse el pecho derecho. Susana entendió por qué los hombres querían poseerla. Incluso en ese momento, ese seno era un globo perfecto con gotas de coral, que parecía más apto para la mano y la lujuria de un hombre que para el alimento de un bebé. Mía bajó al chaval hasta el seno. Por un instante el niño ozó de forma tan cómica como la mirada que le dedicaba su madre, con el rostro golpeando el pezón y luego rebotando hacia atrás. Sin embargo, cuando volvió a agachar la cabeza, la rosa de su boca se cerró en el brote erecto del pecho y empezó a mamar. Mía pasó la mano por los rizos enmarañados y empapados de sangre del chaval mientras seguía riendo. A Susana esa risa le sonaba a gritos. ¿Soy yo
un traqueteo en el suelo cuando se aproximó un robot. Se parecía un poco a Andy, el robot mensajero. Tenía la misma altura de 2 o 2,5 metros, los mismos ojos de color azul eléctrico y el mismo cuerpo resplandeciente de múltiples articulaciones. En los brazos llevaba una enorme caja de cristal llena de una luz verde. «¿Para qué es esa puta cosa?», dijo con brusquedad Zaire. Parecía a un tiempo cabreado e incrédulo. «Es una incubadora», informó Scooter. «He creído que sería mejor prevenir que curar». Cuando se volvió para mirar, la pistola que llevaba el hombre quedó en dirección a Susana. Era una oportunidad incluso mejor que la anterior. La mejor que tendría jamás, pero antes de poder aprovecharla, el chaval de Mia se transformó. 4. Susana vio una luz roja recorrer la sedosa piel del niño, desde la coronilla hasta el talón manchado del pie derecho. No era un rubor, sino un destello que iluminaba al niño desde fuera. Susana lo habría jurado. Entonces, mientras yacía sobre el vientre deshinchado de Mia, con los labios cerrados en torno a su pezón, el destello rojo fue seguido por una oscuridad que creció y se propagó, convirtiendo al niño en un gnomo opaco, un negativo del bebé sonrosado que había salido del útero de Mia. Al mismo tiempo, su cuerpo empezó a resecarse y arrugarse. Las piernas se le encogieron y se le fundieron con el vientre. La cabeza se le hundió y absorbió con ella el pecho de Mia. En el cuello, que salió disparado como el pescuezo de un sapo, sus ojos rojos se volvieron de color alquitrán y luego volvieron a ser azules. Susana intentó gritar, pero no pudo. A esa cosa empezaron a salirle tumores por los costados y después una explosión de patas protuberantes. La marca roja del talón seguía siendo visible, pero se había convertido en un coágulo como la mancha carmesí del vientre de una vida negra. Pues eso era ese ser, una araña, una viuda negra. Aún así el bebé no había desaparecido del todo. Del lomo de la araña salió una excrescencia. En ella Susana logró distinguir una diminuta cara deformada y unos destellos azules que eran ojos. ¿Qué?, preguntó Mia y se apoyó sobre los codos una vez más. Había empezado a manar la sangre de su pecho. El bebé la bebió como si fuera leche, sin desperdiciar ni una sola gota. Junto a Mia, Zaire permanecía de pie, quieto como una estatua, con la boca abierta y los ojos saliéndose de las órbitas. Esperase lo que esperase de ese nacimiento, fuera lo que fuese que le hubieran dicho que debía esperar, no era aquello. La parte de Deta que había en Susana encontró un infantil y malicioso placer en la expresión desconcertada del hombre. Parecía el humorista Jack Benny, sacando de donde podía una risa. Solo durante un instante Mia se dio cuenta de lo que había ocurrido, porque su rostro empezó a alargarse a causa de un terror indiscutible y quizá de dolor. Luego regresó la sonrisa angelical como la de una virgen. Extendió la mano y acarició al monstruo aún cambiante que estaba sobre su pecho, la araña negra con la diminuta cabeza humana y la marca roja en el hirsuto vientre. «¿A qué es hermoso?», gritó. «¿A que mi hijo es hermoso? Tan claro como el sol de estío». Esas fueron sus últimas palabras. 5. Su rostro no se paralizó, no exactamente, sino que se relajó. Las mejillas, la frente y la garganta, oscurecidos de repente por los esfuerzos del parto de unos minutos antes, se apagaron hasta adquirir la cerúlea pátina de los pétalos de orquídea. Su brillar en ojos se quedaron sin movimiento y se clavaron en las órbitas. De pronto fue como si Susana estuviera mirando no a una mujer tendida en una cama, sino el dibujo de una mujer. Un dibujo de gran maestría, aunque no dejaba de ser algo creado sobre papel con trazos de carboncillo y unos cuantos colores pastel.
Susana recordó el momento en que había regresado al hotel Hyatt Plaza Park después de su visita al adarve del castillo Discordia y que había llegado a Fedic después de su última gala con Mia, al cobijo del Merlón. Recordó que el cielo y el castillo y hasta las piedras del Merlón se habían abierto y luego, como si lo hubiera provocado ella, con la mente el rostro de Mia se había desgarrado desde la cabellera hasta la barbilla. Sus ojos quietos y apagados cayeron torcidos por ambos lados. Sus labios se partieron con una enloquecida sonrisa y partida en dos mitades exactamente iguales, y no fue sangre lo que emanó de aquella grieta que se iba ensanchando en su rostro, sino un polvo blanco con olor a añejo. Susana recordó un verso de T.S. Eliot: «Hombres huecos, rellenas de paja las cabezas», y otro de Lewis Carroll: «No eres más que una baraja de cartas». Antes de que el clan Dan Tete de Mia levantara su indescriptible cabeza tras su primer ágape, su boca cubierta de sangre se abrió y se levantó solo, buscando un lugar donde apoyarse con las piernas traseras y agarrarse al vientre deshinchado de su madre, con las piernas delanteras casi boxeando con Susana. Chilló de forma triunfal, y si en ese momento hubiera decidido atacar a la otra mujer que le había dado la vida, Susana Dean habría muerto, sin duda, junto a Mia. Sin embargo, el monstruo regresó al deshinchado saco del pecho del que había tomado su primera mamada y lo desgarró. El ruido que produjo el mordisco fue de algo húmedo que se soltaba. Al minuto siguiente empezó a excavar en el agujero que había hecho, mientras el rostro humano del color blanco desaparecía, al tiempo que Mia quedaba cubierta por el polvo que salía bullendo de su cabeza deshinchada. Se oyó un ruido de succión violento y casi maquinal, y Susana pensó: le está absorbiendo toda la humedad que ha quedado. Mira eso, mira cómo se hincha, como una pulga en el colgote de un caballo. Entonces alguien con una ridícula voz de acento británico, era la entonación pija del eterno dandy, dijo: «Discúlpenme, caballeros, ¿necesitarán la incubadora? Porque la situación parece haber mutado ligeramente, si me permite mencionarlo». Eso interrumpió la parálisis de Susana. Se dio un impulso hacia arriba con una mano y agarró la pistola automática de Scooter con la otra. Tiró de ella, pero la pistola estaba atada por la culata y no se soltó. Rebuscó con el dedo índice, encontró el seguro del arma y lo soltó. Volvió la pistola, con cartuchera y todo, hacia las costillas de Scooter. «Pero, ¿qué coño?», empezó a decir, y Susana apretó el gatillo con el dedo corazón al mismo tiempo que tiraba hacia atrás de la sobaquera con todas sus fuerzas. Las tiras que sujetaba el arnés atado al cuerpo de Scooter aguantaron, pero la más delgada, que sujetaba la pistola automática, se rajó cuando Scooter se desplomó tambaleándose hacia ambos lados, intentando mirar hacia abajo en dirección al agujero negro humeante en su batín blanco. Susana se apoderó de la pistola, disparó a Straw y al vampiro que estaban junto a él, el que tenía la espada eléctrica. Durante un instante el vampiro estaba allí, mirando todavía a la divinidad arácnida, tan parecida en un principio a un bebé, y entonces su aura desapareció soltando cierto tufillo. La carne de la cosa se desintegró con ella. Durante un instante no quedó nada más que una camisa vacía metida en un par vacío de tejanos. A continuación la ropa cayó al suelo. «¡Matadla!», gritó Zaire, alcanzando su pistola. «¡Matad a esa zorra!». Susana se alejó rodando de la araña agazapada sobre el cuerpo de su madre, que se desinflaba por momentos, rebuscando en el casco que llevaba, incluso en el momento en que ella cayó por un lado de la cama. Susana vivió un instante de dolor lacerante en el que pensó que no iba a poder quitarse el casco, y entonces se golpeó contra el suelo y se liberó de él. Quedó colgando por un costado de la cama,
a su pelo. El ser con aspecto de araña, que perdió la sujeción durante un minuto cuando el cuerpo de su madre cayó, chilló de rabia. Susana rodó hasta colocarse debajo la cama mientras una serie de disparos pasaban por encima de su cabeza. Escuchó un fuerte bong cuando una de las balas rebotó contra un resorte. Vio los pies de la enfermera con cabeza de rata y tobillos peludos y le metió una bala en una rodilla. La enfermera soltó un grito, se volvió y empezó a alejarse, cojeando y berreando. Saire se inclinó hacia adelante y apuntó con la pistola a la cama doble de fabricación casera justo por detrás del cuerpo desinflado de Mia. Ya había 3 agujeros humeantes y ardientes en la sábana bajera. Antes de que pudiera añadir un cuarto, una de las patas de la araña le acarició la mejilla, desgarró la máscara que llevaba y dejó a la vista el cachete peludo que había debajo. Saire retrocedió, gritando. La araña se volvió hacia él y lloriqueó. La cosa blanca erguida en su lomo, que asintió con rostro humano, miró como para advertir a Saire que se alejara de su comida. Entonces se volvió hacia la mujer, a quien en realidad ya no se podía reconocer como mujer. Era como los restos de una momia increíblemente antigua, hecha jirones y desintegrada hasta convertirse en polvo. «Por todos los santos, que esto es algo confuso», comentó el robot con la incubadora. «¿Puedo retirarme? Tal vez podría regresar cuando la situación se haya aclarado». Susana cambió de dirección, salió rodando de debajo de la cama. Vio que los 2 ampones habían salido corriendo. Jay, el hombre halcón, no parecía capaz de decidirse. ¿Se quedaba o se iba? Susana lo decidió por él. Le metió una sola bala en la cabeza marrón, lacia y brillante. La sangre y las plumas salieron revoloteando. Susana se levantó lo mejor que pudo, sujetándose del lateral de la cama para mantener el equilibrio, al tiempo que sostenía la pistola de Scooter, levantada delante de sí. Había alcanzado a 4. La enfermera con cabeza de rata y otro había escapado. Saire había tirado su pistola y estaba intentando ocultarse tras el robot con la incubadora. Susana disparó a los 2 vampiros que quedaban y al ampón con la cara de bulldog. Ese, no había olvidado a Susana, se había mantenido firme y estaba esperando para tener un blanco despejado. Ella lo consiguió antes y observó con profunda satisfacción cómo caía de espaldas. Pensó que había sido el más peligroso de todos. «Señora, me preguntaba si usted podría decirme...», empezó a decir el robot, y Susana le desterrajó 2 tiros rápidos en su cara de acero y apagó los ojos eléctricos de color azul. Este truco lo había aprendido de Eddie. De inmediato se disparó una estruendosa sirena. Susana tuvo la sensación de que si la escuchaba mucho rato se quedaría sorda. «He sido cegado por un tiro», gritó el robot, todavía con ese absurdo acento de «Señora, ¿desearía usted otra taza de té?» «Visión 0. Necesito ayuda. Código 7. ¡Socorro!». Saire se alejó de él con las manos levantadas. Susana no podía oír lo que decía por el ruido de la sirena y los gimoteos del robot, pero pudo leer las palabras pronunciadas por los labios de ese bastardo. «Me rindo. ¿Aceptas dejarme en libertad?» Susana sonrió con esa divertida idea, sin ser consciente de que sonreía. Fue una sonrisa sin humor y sin piedad, y solo significaba una cosa, que deseaba que Saire le lamiera los muñones, al igual que él había obligado a Mia a lamerle las botas, pero no había tiempo suficiente. Saire descubrió su condena en la sonrisa de Susana y se volvió para escapar, pero ella le disparó 2 veces en la nuca, una por Mia, otra por el padre Callahan. El cráneo de Saire se despedazó como una explosión de sangre y sesos. Se cogió a la pared, tocó a tientas una estantería cargada con equipamiento y suministros y luego cayó muerto. En ese momento Susana se puso como objetivo la divinidad arácnida, la diminuta cabeza blanca y humana que tenía en la loma negro
y pechudo se volvió para mirarla. Los ojos azules, de un parecido tan asombroso con los de Roland, resplandecían. No, no puedes hacerlo, no debes hacerlo, porque soy el único hijo del rey. ¿Que no puedo?, respondió ella mientras sostenía el arma automática. Vaya cielito, ¿estás tan equivocado? Aunque antes de poder apretar el gatillo se oyó un tiro tras ella. Una bala le pasó como el rayo por el costado del cuello. Susana reaccionó al instante, se volvió y se tiró hacia un lado, al pasillo. Uno de los zampones que había escapado se había cambiado el corazón y había vuelto. Susana le metió 2 balas en el pecho y consiguió que se arrepintiera mortalmente. Se volvió con sed de más. Sí, esto era lo que ella quería, para lo que había nacido, y siempre había venerado a Roland por enseñarle, pero los demás estaban o bien muertos o bien habían huido. La araña descendió corriendo por un costado de su lecho de nacimiento con sus numerosas patas y dejó atrás el cadáver de papel maché de su madre. Volvió su cabeza blanca e infantil hacia Susana durante un breve instante. Más te valdría dejarme pasar, negrita, o... Susana le disparó, pero tropezó con la mano estirada del hombre halcón al hacerlo. La bala, que podría haber matado al abominable ser, describió una trayectoria algo desviada y en lugar de dar en el blanco, le amputó una de sus patas peludas. Un fluido rojo amarillento, más parecido al pus que a la sangre, manó del lugar donde la pierna había estado unida al cuerpo. El ser gritó de dolor y sorpresa. La parte audible de este grito fue difícil de escuchar por el interminable gimoteo cíclico de la sirena del robot, pero Susana lo escuchó y lo escuchó alto y claro. «Me las pagarás por esto, no las pagarás a mi padre y a mí. Te haremos suplicar a gritos la muerte». «No tendrás la oportunidad, cielo», respondió Susana, intentando transmitir toda la confianza de la que era capaz, pues no quería que el ser se enterase de lo que ella estaba pensando, que el arma automática de Scooter podía haberse quedado sin munición. Apuntó con una deliberación innecesaria y la araña se escabulló a toda prisa de ella. Primero salió disparada hasta ocultarse tras el robot de la sirena interminable y luego desapareció a través de la oscura puerta. Vale, no era una solución genial, ni siquiera la mejor, pero Susana seguía viva y eso sí que era genial. ¿Y el hecho de que toda la tropa de Saire estuviera muerta o hubiera huido? Eso tampoco estaba mal. Susana tiró a un lado la pistola de Scooter y escogió otra. Se trataba de una Walter PPK. La cogió del agarradero que Stroh llevaba. Luego rebuscó en uno de sus bolsillos del muerto, donde encontró una docena de cargadores de reserva. Pensó por un momento en añadir la espada eléctrica del vampiro a su armamento, pero decidió dejarla donde estaba. Mejor utilizar armas conocidas. Intentó ponerse en contacto con Jay, pero no se escuchaba pensar a sí misma y se volvió hacia el robot. «Oye, chavalote, apaga esa puta sirena. ¿Cómo lo ves?» No tenía ni idea de si eso funcionaría, pero sí funcionó. El silencio fue inmediato y maravilloso, con la sensual textura de seda de Moiré. El silencio podría ser útil. Si se producía un contraataque, lo escucharía llegar. ¿Y cuál era la asquerosa verdad? Deseaba que se produjera un contraataque, quería que vinieran y no le importaba si eso tenía o no sentido. Tenía una pistola y la sangre hirviendo. Eso era lo único que importaba. Jake, ¿me escuchas, mi niño? Si me escuchas, contéstale a tu hermana mayor. Nada, ni siquiera el rumor de un tiroteo lejano. Estaba fuera de... Entonces escuchó una única palabra. ¿Era una palabra? Wimehe. Lo que era más importante era Jake. No lo sabía con certeza, pero pensó que sí, y en cierta forma la palabra le sonaba. Susana se concentró cuando pudo, con la intención de llamar con más fuerza esta vez. Entonces se le ocurrió una extraña idea, una idea demasiado intensa para llamarla intuición. Jake estaba intentando permanecer callado. ¿Se estaba escondiendo?
A lo mejor se estaba preparando para lanzar una emboscada. La idea parecía una locura, pero puede que la sangre de Jake también estuviera hirviendo. Susana no lo sabía, pero creía que Jake le había transmitido esa única y extraña palabra: Wimewe. De forma intencionada o se le había escapado, sea como fuere, sería mejor dejar que él llevara la voz cantante durante un rato. Por cierto, me han cegado con un tiro, insistió el robot. Su voz seguía sonando a un volumen alto, aunque había descendido hasta un nivel que al menos se aproximaba a lo normal. No veo nada, diantre, y tengo esta incubadora. Suéltala, sugirió Susana. Pero suéltala, Ambrosio. Disculpe, señora, pero me llamo Nigel, el mayordomo, y en realidad no puedo. Susana había ido acercándose a rastras durante ese breve intercambio. Una no olvida los antiguos medios de locomoción, aunque haya tenido unas breves vacaciones con piernas. Eso era lo que había descubierto, y leyó tanto el nombre como el número de serie impresos en la cintura de acero cromo del robot. Nigel DNK 45932. Tira esa puta caja de cristal. Digo gracias. El robot tenía la palabra doméstico estampada justo debajo del número de serie. Tiró la incubadora y luego gimoteó cuando se hizo añicos a sus metálicos pies. Susana se abrió paso hasta Nigel y tuvo que superar un segundo de miedo cuando se levantó y agarró una de las manos con 3 dedos de acero. Necesito recordarse que ese no era Andy de Calabrin Sturges y que Nigel no podía conocer a Andy. El robot mayordomo podría o no ser lo bastante sofisticado para desear venganza. Sin duda, Andy sí lo había sido, pero no se puede desear lo que se desconoce. Eso espero, Susana. Nigel, levántame. Se escuchó un gemido de servomotores cuando el robot se agachó. No, cielito, tendrás que acercarte un poco. Allí donde estás hay cristales rotos. Disculpe, señora, pero estoy ciego. Creo que ha sido usted quien me ha inutilizado los ojos de un tiro. Ah, claro. Bueno, dijo Susana, con la esperanza de que su tono de irritación ocultase el miedo que sentía. Si no me levantas, no te podré conseguir unos ojos nuevos, ¿no crees? Y ahora muévete un poco, si a bien tienes. El tiempo pasa. Nigel dio un paso hacia adelante, pisando los cristales rotos, y se aproximó hacia el sonido de la voz de Susana. Ella tuvo que contener el impulso de retroceder, pero en cuanto el robot doméstico la tomó, su tacto resultó amable. La levantó entre sus brazos. Ahora llévame hacia la puerta. Señora, disculpe, pero hay muchas puertas en 16 más aún debajo del castillo. Susana no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cuántas? Se hizo una breve pausa. Yo diría que hay 595 operativas en la actualidad. Susana se dio cuenta de inmediato que 5 más 9 más 5 hacían 19. Hacían chasit. ¿Te importaría llevarme hasta la puerta por la que he pasado antes de que empezara el tiroteo? Susana señaló al fondo de una habitación. No, señora, no me importa en absoluto, pero siento decirle que eso no le haría ningún bien, dijo Nigel, con su acento pijo. Esa puerta, Nueva York 7, Fedic, es de una sola dirección. Silencio. Se oían los relés en marcha en la cúpula de acero de su cabeza. Además, se quemó tras su último uso. Como usted diría, se ha ido al claro del final de la senda. ¡Oh! Eso es maravilloso, gritó Susana, pero se dio cuenta de que no le sorprendía del todo la noticia que le había dado Nigel. Recordaba el irregular zumbido que había escuchado justo antes de que Saire le hubiera empujado con brusquedad para que la cruzara. Recordó haber pensado, aun sintiéndose perturbada, que era algo mortal. Y sí, había muerto. Maravilloso. Percibo que está molesta, señora. Tienes toda la puñetera razón. Estoy molesta. Ya no era lo bastante malo que la maldita cosa solo se abriera para un lado, y ahora, para colmo, está cerrada del todo.
salvo por la alternativa, añadió Nigel. ¿La alternativa? ¿A qué te refieres con eso de la alternativa? Se trata de una Nueva York 9, Fedric, le informó Nigel. En una época hubo más de 30 puertas de una sola dirección de Nueva York a Fedric, pero creo que la número 9 es la única que queda. Todas las órdenes pertenecientes a Nueva York 7, Fedric, ahora serán restringidas y redirigidas al número 9. Chassid, pensó Susana, fue casi una plegaria. Está hablando de Chassid. Eso creo. Oh, Dios, espero que sí. ¿Te refieres a contraseñas y cosas así, Nigel? Pues sí, señora. Llévame a la puerta número 9, como usted desee. Nigel empezó a moverse rápidamente por el pasillo entre centenar de camas vacías, con sus tirantes y pulcras sábanas blancas bajo las deslumbrantes lamparillas de cabecera. Susana imaginó de pronto la sala llena de niños chillones y asustados, recién llegados a Calabrin Sturgis, puede que también de los Calas vecinos. No imaginó a una enfermera con cabeza de rata, sino a un batallón de ellas, ansiosas por colocar los cascos en las cabezas de los niños raptados y empezar el proceso que... ¿Qué hacían qué? Los arruinaba en cierta forma, les sorbía la inteligencia, eliminaba las hormonas del crecimiento de golpe y porrazo y los arruinaba para siempre. Susana supuso que al principio se alegrarían al escuchar una voz tan agradable en la cabeza, una voz que les daba la bienvenida al maravilloso mundo de North Central Positrones, y el grupo Sombra y sus llantos se detendrían, su mirada se llenaría de esperanza. Tal vez pensarían que las enfermeras, con sus batas blancas y uniformes, eran buenas pese a sus caras peludas y terroríficas y sus colmillos amarillos, tan buenas como la voz de la mujer agradable. Entonces empezaría el zumbido, aumentado rápidamente de volumen mientras se dirigía hacia el centro de sus cabezas, y aquella sala se llenaría de nuevo de gritos de terror. «Señora, ¿se encuentra bien?» «Sí, ¿por qué lo preguntas, Nigel?» «Creo que ha temblado. Da igual, tú llévame a la puerta que conduce a Nueva York, la que todavía funciona». 6. En cuanto salieron de la enfermería, Nigel la llevó a toda velocidad, primero por un pasillo y luego por otro. Llegaron a unas escaleras mecánicas que parecían haber permanecido en la misma posición durante siglos. Cuando iban bajando por una de ellas, una bola de acero con patas hizo brillar sus ojos de color ámbar en dirección a Nigel y gritó «¡Hop, hop!». Nigel respondió «¡Hop, hop!» y luego le dio a Susana, con el tono confidencial que determinados cotillas adoptan al chismorrear sobre los desafortunados. Es un capataz mecánico y lleva ahí parado más de 800 años. Se las habrán fundido las placas, imagino. Pobrecillo, aún así intenta estar lo mejor que puede. Nigel le preguntó 2 veces si creía que podrían sustituirle los ojos. La primera vez Susana le dijo que no lo sabía. La segunda vez, puesto que sentía algo de lástima por él, que definitivamente ahora era un ser y no una de esas cosas, le preguntó qué creía que él. «Creo que mis 2 de mis servicios han llegado prácticamente a su fin», respondió, y luego añadió algo que a Susana le repuso la piel de gallina. «Oh, discordia». «Los Diem Brothers están muertos», pensó ella, recordando. ¿Había sido un sueño? ¿Una visión? ¿Un avistamiento de su torre? ¿Algo de su época con Mia? ¿O había sido en su época en Oxford, Mississippi? ¿O en ambas épocas? Papa Doc Duvalier está muerto. Krista McAuliffe está muerta. Stephen King está muerto. Famoso escritor muere mientras daba un paseo vespertino. ¡Oh, discordia! ¡Oh, pérdida! Pero ¿quién era Stephen King? En realidad, ¿quién era Krista McAuliffe?
Pasaron por delante de un ampón que había estado presente en el nacimiento del monstruo de Mia. Yacía enroscado en el suelo de un pasillo polvoriento, como una gamba humana, con su pistola en una mano y un orificio en la cabeza. Susana pensó que se habría suicidado. En cierto sentido, supuso era algo lógico, porque las cosas habían salido mal, ¿verdad? Y a menos que el bebé de Mia encontrase el camino hasta el lugar al que pertenecía, el gran papi rojo se iba a volver loco. Podría volverse loco incluso si Mordred encontraba el camino a casa. Su otro padre, porque ese era un mundo de gemelos e imágenes reflejadas en el espejo, y Susana entendió más en ese momento sobre lo que había visto de lo que le hubiera gustado. Mordred también era un gemelo, una criatura como Jekyll y Hyde con dos yo, y él, o eso, tenía los rostros de dos padres para recordar. Llegaron a otro montón de cadáveres. A Susana le parecieron todos suicidas. Le preguntó a Nigel si podía averiguarlo, por el olor o algo así, pero él afirmó que le era imposible. ¿Cuántos crees que siguen aquí?, preguntó ella. Su sangre había tenido tiempo de enfriarse un poco y ahora se sentía algo nerviosa. No muchos, señora. Creo que la mayoría se ha ido. Con seguridad al Debar. ¿Qué es el Debar? Nigel dijo que lo sentía muchísimo, pero esa información era confidencial y solo se podía acceder a ella con la contraseña adecuada. Susana lo intentó con el chasis, pero no era la correcta. Ni tampoco era 19, ni su último intento 99. Supuso que tendría que conformarse con saber que la mayoría de ellos se había ido. Nigel giró a la izquierda, entró en un nuevo pasillo con puertas a ambos lados. Susana lo hizo detenerse durante el tiempo suficiente para probar con una de ellas, pero no había nada de especial interés en su interior. Era un despacho y abandonado hacía tiempo, a juzgar por la gruesa capa de polvo. Susana se interesó por un póster de unos adolescentes que bailaban como locos, colgado de una pared. Debajo del póster, en enormes letras azules, estaba escrito lo siguiente: gatitos, fardones y gatitas bailonas. Yo le daba al esqueleto con Alan Freed. Cleveland, Ohio, octubre de 1954. Susana estaba bastante segura de que el artista invitado era Richard Penniman. Las pichoncitas asiduas a los clubs, no como ella, gustaban de despreciar a cualquiera que no rock'n'rolleara con más fuerza que Phil Ochs, aunque Seuss siempre había tenido un lugar en su corazoncito para Little Richard. A buena hora, sí señora, seguro que te quieres menear. Supuso que era algo de Deta. En otra época, esta gente usaría las puertas para irse de vacaciones a los distintos dónde y cuándo que eligieran. Utilizaban el poder de los haces para convertir ciertos niveles de la torre en atracciones turísticas. Se lo preguntó a Nigel, quien le dijo que estaba seguro de no saberlo. En la voz de Nigel seguía notándose la tristeza por la pérdida de sus ojos. Al final llegaron a una rotonda donde había eco, con puertas alrededor de su vasta circunferencia. Las baldosas de mármol del suelo estaban dispuestas como un tablero de ajedrez, que recordó a Susana ciertos sueños incómodos en los que Mia había alimentado a su chaval. Arriba, muy arriba, las constelaciones de estrellas eléctricas parpadeaban en un firmamento azul que ahora estaba lleno de grietas. Aquel lugar le recordaba a la Cuna de Luz e incluso con mayor intensidad a la gran estación central. En algún lugar de las paredes, aparatos de aire acondicionado o renovadores de aire funcionaban a trompicones. El olor de la atmósfera le resultaba extrañamente conocido y tras un breve esfuerzo lo identificó. Líquido limpiador de la marca Comet.
Era la marca patrocinadora de El Precio Justo, programa que a veces veía si estaba en casa por la mañana. Soy Don Pardo. Den la bienvenida a nuestros presentadores. El señor Bill Cullen. Susana sintió un momento de vértigo y cerró los ojos. Bill Cullen está muerto, Don Pardo está muerto, Martin Luther King está muerto, le dispararon en Memphis, discordia manda. ¡Oh Jesús bendito! Esas voces no se callarán nunca. Abrió los ojos y vio puertas con letreros de Shanghai FedEx y Bombay FedEx y una que decía Dallas, noviembre de 1963, FedEx. Los carteles de otras estaban escritos con runas que a Susana no le decían nada. Al final, Nigel se detuvo delante de una que ella reconoció. North Central Positronics Ltd, Nueva York, FedEx, seguridad máxima. Susana reconoció que todo aquello se refería al otro lado, pero debajo del se requiere código verbal DF entrada estaba el siguiente mensaje escrito en un rojo chillón que no auguraba nada bueno. Número 9. Última alternativa. 7. ¿Qué desea hacer a continuación, señora?, preguntó Nigel. Bájame, cielito. Tenía tiempo para pensar en una reacción si Nigel se hubiera negado a hacerlo, pero no lo dudó ni por un instante. Se dirigió hacia la puerta a saltos como solía hacer antes y puso las manos sobre ella. Creyó poder escuchar un zumbido muy leve. Pensó en intentarlo con Chasit, su versión del Ábrete Sésamo de Alibaba, pero no se molestó en hacerlo. La puerta no tenía manecilla. Una sola dirección significaba una sola dirección, pensó. No iba de coña. ¿Jake? Lo envió con todas sus fuerzas. No hubo respuesta, ni siquiera la tenue. Wimeway. Esa estúpida palabra. Esperó un poco más. Luego se volvió, se sentó con la espalda apoyada contra la puerta. Tiró los cargadores de reserva entre las rodillas separadas y luego levantó con la mano derecha la Walter PPK. Era una buena arma para cuando una había apoyado la espalda en una puerta cerrada. Pensó, le gustaba su peso. Hacía tiempo otras personas y ella habían recibido formación sobre una técnica de protesta llamada resistencia pasiva. Tirarse en el suelo del comedor y taparse las partes nobles, la entrepierna, no responder a los que te pegan y vilipendiaban e insultaban a tus padres, cantar encadenado como el mar. ¿Qué pensarían sus viejos amigos al ver en qué se había convertido ella? Susana dijo, ¿sabes qué? Me importa una mierda. La resistencia pasiva también está acabada. ¿Señora? Nada, Nigel. Señora, ¿puedo preguntar? ¿Qué estoy haciendo? Exacto, señora. Esperando a un amigo. Ambrosio, esperando a un amigo, eso es todo. Pensó que DNK 45932 le recordaría que se llamaba Nigel, pero no fue así. Pero sí le preguntó cuánto tiempo iba a esperar a su amigo. Susana le dijo que hasta que a las ranas le salieran pelo. Esto provocó un largo silencio. Al final, Nigel preguntó, «¿Entonces me puedo retirar, señora?» «Como verás». He cambiado a la modalidad de infrarrojos. Es menos satisfactoria que la triple macrovisión con rayos X, pero será suficiente para llegar a la plataforma de reparaciones. ¿Hay alguien en la plataforma de reparaciones que pueda arreglarte?, preguntó Susana, con una ligera curiosidad. Apretó el botón que liberaba el cargador de la culata de Walter y luego la volvió a meter. Sintió una especie de placer primitivo al escuchar el sonido aceitoso y metálico que produjo. «Tengo la certeza de no poder asegurarlo», respondió Nigel. «Aunque la probabilidad de eso que ocurra es muy baja, sin duda mejor que el de 1%. Si no sale nadie, entonces yo, como usted, esperaré». Susana sintió y se sintió de pronto cansada y muy segura de que ese era el lugar donde acababa la larga búsqueda, allí apoyada contra esa puerta. Pero una no abandona, ¿verdad? Abandonar era de cobardes, no de pistoleros.
Que bien tengas, Nigel. Gracias por llevarme a cuestas. Largos días y placenteras noches. Espero que recuperes tus ojos. Siento habértelos cargado de un disparo, pero estaba un poco tensa y no sabía de qué parte de quién estabas. Y yo deseo que todo le vaya bien, señora. Susana asintió en silencio. Nigel se alejó pisando fuerte y ella se encontró sola, apoyada contra la puerta hacia Nueva York, esperando a Jake, escuchando para ver si oía a Jake. Lo único que escuchó fue el resuello oxidado y moribundo de la maquinaria en las paredes.